Es importante entender que la razón por la que hay que continuar positivo con la renta variable y también con la renta fija es precisamente por esa política extraordinariamente acomodaticia, por mucho que se intente vender lo contrario, que tienen los bancos centrales, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos es importante recordar que hay varios elementos que diferencian y que justifican por qué es más caro Estados Unidos. El primero, por supuesto, es el peso de la tecnología, que está cambiando el mundo tanto en crecimiento, productividad, márgenes, etcétera. El segundo es la recompra de acciones. Es la grandísima diferencia entre las empresas que, bueno, pues que mejoran sus beneficios con mayores márgenes y mayores ventas, bien, pero además su beneficio por acción con mayor recompra de acciones, que es la mejor inversión que puede hacer una empresa cuando no encuentra otras cosas más interesantes en las que invertir y en un mundo, además, en el que no crece. Precisamente en un mundo en el que no creces, el coste de oportunidad es mucho mayor si no recompras tus acciones. Aprovecho, perdóname Daniel, si quieren hacer preguntas tienen los papeles y empezamos a recogerlas, digo porque si no Sí. hago yo las preguntas después y sigo, pero para avisar para que empiecen a pasar a recoger las preguntas. Entonces hablábamos de por qué preferimos Estados Unidos a pesar de que esté más caro, ¿no? Pues está más caro, como se suele decir, porque lo merece, fundamentalmente. Pero no solamente porque lo merece, sino porque la identidad de intereses entre los accionistas y los gestores de las compañías es mucho mayor. Adicionalmente, porque las expectativas de crecimiento de beneficios son mucho mayores. Y con ese entorno monetario que hemos comentado antes, lo que hace que los mercados emergentes no emerjan, que es la historia de los mercados emergentes, es que lo que recibes en Producto Interior Bruto nominal lo pierdes en rentabilidad real vía la moneda. Claro, estamos viviendo literalmente la viva imagen de la destrucción del poder adquisitivo de las monedas. Entonces, es normal que de Latinoamérica a los países emergentes asiáticos, etcétera, solamente hayan tenido un comportamiento en términos reales positivo aquellos que, digamos, que tienen monedas cuyo reserva de valor es relativamente estable. Resumo, seguimos siendo positivos con la renta variable en general. Tenemos algunos aspectos que nos preocupan en nuestro mercado favorito, que es Estados Unidos, que es este gráfico que hemos pasado muy rápido, es la rentabilidad medida por la inversa del PER. Quédense con la rentabilidad de los beneficios, con la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Vemos que siempre se ha mantenido un diferencial muy importante y en este último año, lógicamente, tras la subida de la rentabilidad de los bonos, ese diferencial se ha estrechado. Eso se traduce diciendo que la rentabilidad de los bonos es más atractiva que la rentabilidad de la renta variable. ¿De acuerdo? Por tanto, es un factor de riesgo, pero, como bien explicaba Daniel, donde hay crecimiento es donde tenemos que apostar. Si no hay crecimiento, obviamente, si no encontráramos dentro de estos mercados empresas que van a seguir manteniendo un elevado ritmo de crecimiento de sus beneficios, lo descartaríamos. No nos merecería la pena asumir el riesgo de la renta variable teniendo una rentabilidad en la renta fija como la que muestra este gráfico. Por tanto, un mensaje. Sí, Estados Unidos, no solamente por el tema de la recompra de acciones, que es fundamental, sino también por otros dos aspectos, que son los relacionados con la liquidez. Claro. El otro grafiquito que tenemos ahí a la derecha, que es básicamente el nivel de dinero invertido por parte de los inversores particulares en Estados Unidos en activos de corto plazo, es el mayor de la historia. Y esto dices, bueno, eso es que no está invertido en renta variable. Pues precisamente por eso. En el momento en que los tipos de interés empiecen a bajar y esta rentabilidad sea menos atractiva, entendemos que hay una posibilidad de que ese flujo vaya hacia la renta variable. Por tanto, es una oportunidad muy significativa. Dos factores ahí. Ese, por supuesto, es súper importante. Muy importante también el de la liquidez neta, que hablábamos antes.
repetir una y otra vez, como demuestra ese gráfico, que la política de los bancos centrales ha sido muchísimo más acomodaticia y el delta entre la rentabilidad del bono norteamericano y la renta variable es más probable que se abra por fortaleza del dólar relativa con respecto a otras monedas. Recordad que la política monetaria no es un juego de a ver quién gana, sino a ver quién pierde primero. Y el dólar se fortalece porque se debilitan el resto de las monedas, no porque el dólar lo esté haciendo maravillosamente. Entonces, tanto por la fortaleza del dólar como por las bajadas de tipos. Claro. Vamos a entrar en los sectores, que es importante. Hemos dicho Estados Unidos sí, Europa en segundo lugar, países emergentes de momento de lado, claramente de lado, porque sé que esto, que ya lo han preguntado a través de la plataforma, lo van a volver a preguntar y muchos se lo estarán preguntando, ¿no? Decíamos, por valoración parece que está barato. China lleva 2 años, bueno, 1 año y medio, un año largo, horrible. ¿Habrá una oportunidad ahí? Bueno, es algo que nos están preguntando, pero vamos a entrar primero Estados Unidos, luego Europa, pero ¿en qué sectores? Yo creo que es recalcar lo que ya hemos dicho, buscar aquellas empresas, aquellos sectores que tienen crecimiento y que siguen dando crecimiento. Digo siguen porque esta es la pregunta que sale siempre. ¿Pueden seguir las grandes, las megacaps, las grandísimas empresas por capitalización, pueden seguir teniendo un comportamiento tan positivo como han tenido en el 2023? Sí, y probablemente, obviamente con volatilidad, porque son empresas volátiles, pero la tendencia de largo plazo que comentábamos de la disrupción tecnológica no solamente no se ha reducido, sino que se ha acelerado. Entonces yo creo que eso es muy importante. Los factores fundamentales que nosotros vemos como tendencias a largo plazo, uno por supuesto es el avance en esto que llaman la sostenibilidad, que si no deja de ser pues la competencia y la tecnología. La sostenibilidad no deja de ser un factor clave precisamente en un mundo que crece menos para fortalecer la productividad y ahí vemos buenas oportunidades. También en tecnología con beneficios, no podemos olvidar que la tendencia marginal del consumidor es a repetir y multiplicar las decisiones de compra en aquellas plataformas o aquellos servicios en los que tiene una buena experiencia regular. Y eso hace que los líderes sean más líderes durante más tiempo y que los que no son líderes caigan antes. Por eso hay que ser también selectivos. Hablábamos también de demografía, el factor más importante para la economía, aparte del monetario. La demografía es un factor esencial para entender por qué muchas economías no crecen a pesar de poder tener oportunidades y también para entender por qué cambian los hábitos de consumo. Entonces, demografía, infraestructura y sostenibilidad y tecnología como los grandes factores, digamos, de tendencias a largo plazo. La foto que ponemos ahí con la bombilla y lo verde, yo creo que, y las placas solares, creo que se entiende, ¿no? Y para nosotros es un sector en genérico, una tendencia en la que vemos valor, pero también con una advertencia, porque ya lo vimos que en el 2022 todo lo relacionado con la transición energética fue de lo que más sufrió, de los que mayores caídas tuvieron, los valores de esos sectores, ¿no? Creemos que hay valor, pero ojo, porque también las cantidades de inversión que necesitan son ingentes y si el coste de estas inversiones relacionado con los tipos de interés es tan alto, lo que quiero decir es que paciencia, porque hay valor, pero igual hasta que no se manifieste esa bajada del tipo de interés no es tan real. He aprovechado para mirar algunas de las preguntas. Vamos y no olvidemos, ¿no?, el riesgo regulatorio. O sea, que bueno, también... eso aquí yo creo que podemos hablar mucho y aquí en concreto en este auditorio hemos tenido algunas charlas al respecto sobre el riesgo regulatorio, pero bueno, eso está claro que aquí la seguridad jurídica es la que es, pero no vamos a meter caña con eso. Renta fija, que hay muchas preguntas, pero es fundamental, lo decimos en broma, pero la estabilidad, la seguridad jurídica, etcétera, claro que influye en los países y en los mercados y en las acciones. Entonces,
Lo digo en broma, pero no es ninguna broma, ¿no? Preguntaban por la renta fija. Hemos dicho, dicen, la renta variable parece cara en apariencia. Es verdad que hay liquidez, lo que hemos explicado. ¿Es el año de la renta fija? Bueno, por supuesto que hay que tener renta fija en las carteras y por supuesto hemos visto que no se ha recuperado la caída del 2022, tan solo en los instrumentos, en el segmento de lo de mayor riesgo, precisamente porque han bajado los tipos de interés, se han estrechado los diferenciales y ahora explico este concepto, pero además es que no ha habido una crisis. Por tanto, las empresas no han dejado de devolver su deuda y eso es muy importante, ¿no? Digo que en renta fija, claro que hay valor. El valor de la renta fija, digamos que se compone en la deuda pública, de la duración, de la sensibilidad a los tipos y del cupón. Esto lo hemos visto en la última parte del año. Las rentabilidades han bajado, los precios han subido. Con un cupón alto, como decíamos que había el año pasado, pues es una oportunidad. Ahora mismo, después de las caídas de rentabilidad de diciembre, noviembre y diciembre, ya no es tan atractivo como era en octubre, con rentabilidades en bonos corporativos en Europa cerca del 6%, ahora estamos cerca del 4%, pero sigue siendo atractivo. Y hay otro componente, que es el estrechamiento de ese diferencial con respecto a la deuda pública y la posible apreciación por la caída de los tipos oficiales. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Rentabilidad de un 4% a corto plazo, más pongamos una sensibilidad a los tipos que bajen 0,50 a 1%, nos puede sumar un 2% adicional por revalorización. Es decir, cortos plazos, hasta 3-4 años, rentabilidades en nuestro escenario próximas al 5%, 5,5%, 6% en corporativo de calidad y en deuda pública para el 2024. Joder, qué chollo, un 5 o 6%. Sí, pero cuidado, porque vamos a ver qué pasa con todos los tipos de interés y todo esto que hemos ido contando sobre el riesgo de la inflación y el riesgo de que los bancos centrales no bajen los tipos. Por tanto, sí, rentabilidad atractiva y tenemos que estar, por supuesto, muy atentos y tener paciencia, pero es un activo que pesará en nuestras carteras.